Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de martes, Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí, encontrarnos en esta red social y poder conversar, poner sobre la mesa uno de estos temas que me parece que son interesantes cada vez que platicamos y que podemos desmenuzar un poquito acerca de lo que nos dice la Escritura, hablando de lo que la Biblia nos enseña y nos propone para vivir una vida mejor, una vida más plena, una vida completa. Sé que a veces nos cuesta mucho trabajo seguir el consejo de la palabra y poner en práctica las enseñanzas de la Biblia. A veces cuesta mucho trabajo porque tenemos como un shock emocional o intelectual pensando que seguir los consejos bíblicos nos hace personas religiosas, fanáticas, ignorantes. Pero cuando pones atención en la lectura de la Biblia te das cuenta que hay un consejo de sabiduría, un consejo que puede ayudar y bendecir tu vida y que te puede ayudar a transformar tu vida para tener una mejor forma de vivir. Es decir, que podamos tener más calma, más plenitud, más felicidad en nuestras vidas, sabiendo que el consejo que nos da la palabra de Dios es un buen consejo, un consejo que nos ayuda a tomar mejores decisiones, a tratar mejor a las personas que están en nuestro entorno, por supuesto siguiendo el consejo que la Biblia nos enseña, no adaptando el consejo que la Biblia nos enseña a nuestra manera de ver las cosas. No se trata de que nosotros transformemos la Biblia a nuestra manera a nuestra manera de ser, sino más bien se trata de que la Biblia nos transforme a nosotros a la manera de ser de Dios. Ese es el propósito de las Escrituras. No buscamos ser personas religiosas que tratan de cumplir con ciertos requisitos para ser aprobados por un grupo de gente que de alguna manera califica nuestra conducta y nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir. Lo que buscamos es escuchar el consejo de la palabra de Dios, seguir ese consejo, aceptar lo que la Biblia nos enseña y proponernos a nosotros mismos mejorar nuestra forma de ser. El consejo bíblico, el consejo de la palabra de Dios es de enorme bendición y de gran plan y propósito de Dios para nosotros. Así es que lo que conversamos en este lugar, lo que hablamos en este lugar, las charlas que tenemos los martes y los domingos y cualquier otro día de reunión que podamos estar aquí en vivo con ustedes, el propósito es poder conversar acerca de lo que nos enseña la Escritura, de lo que nos enseña la Biblia y mejorar nuestra manera de vivir. Por supuesto, eh, ustedes y yo tratamos de seguir lo que la Biblia nos enseña, buscamos seguir el consejo, de manera que lo que vivamos, lo que hagamos, lo que decidamos, sea lo mejor para nosotros, para nuestro entorno, para nuestra familia, siempre dentro de la voluntad de Dios, no transgrediendo sus mandamientos, ni perjudicando a ninguno, a ninguna otra persona, a ningún tercero, no tratando de imponer nuestra voluntad como una autoridad máxima, sino más bien buscando que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Bueno, ese es el plan, ese es el propósito, es lo que buscamos cada vez que estamos aquí en vivo con todos ustedes y le pedimos al Señor que nos ayude a poder tener las palabras, el entendimiento, el consejo que a ustedes les pueda servir, de manera que podamos juntos crecer en esta vida que nos toca vivir, en estas circunstancias que nos tocan vivir y en este mundo que nos rodea y que pretende agobiarnos y asfixiarnos para que nosotros nos desesperemos y sintamos que esto no cambia y que no puede haber una mejor opción para nosotros. Por supuesto que la hay, siempre la hay. Siempre tenemos una oportunidad en Dios, siempre tenemos la posibilidad de tener una vida plena, de poder disfrutar de las oportunidades que Dios nos otorga para poder mejorar nuestras vidas, para poder mejorar nuestras relaciones, poder mejorar nuestras decisiones, no que podamos regresar en el tiempo y cambiar las cosas que ya decidimos, eso no lo podemos hacer, pero podemos a partir de ahora, en base a lo aprendido en el pasado, en base al aprendizaje que tuvimos en el pasado, podemos mejorar nuestras decisiones a futuro. Así es que eso es lo que buscamos, esperamos en el Señor poder tener la oportunidad de darles una palabra que les ayude y les anime a tomar mejores decisiones. Ese es, a final de cuentas, nuestro propósito y que podamos ver la vida desde la perspectiva bíblica y de que lo que la Biblia nos enseña y nos dice para poder analizar nuestras propias vidas desde lo que Dios nos habla. Y qué mejor que leer la palabra de Dios para poder entender lo que Dios quiere para nosotros, lo que la Biblia nos enseña. Creo que ese es el consejo
de parte de Dios para nuestras vidas y leerlo y desmenuzarlo y meditar en ello y encontrar entre todas las cosas que la Biblia nos enseña, encontrar el consejo que Dios tiene para nosotros. Así es que espero que en esta ocasión podamos cumplir ese propósito de compartir con ustedes la palabra que les ayude y les edifique. Y en ese plan y en ese propósito, vámonos precisamente a la palabra del Señor. Espero que la Biblia que tienes al alcance de tus manos, ahí la que tienes guardada, empolvada ya desde hace ratito, desde hace 8 días que no la habías abierto, así es que toma tu Biblia y vamos al pasaje de la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, puedes buscarlo en internet, el pasaje que yo te digo, y ahí leer el texto bíblico. Si no quieres distraerte viajando en el internet y buscando, perdiéndote el mensaje porque tu teléfono no te da la posibilidad de ver dos cosas al mismo tiempo, entonces no te distraigas, quédate aquí en el mensaje, quédate aquí en la transmisión, comparte, deja un like, haz un comentario. Y mientras yo te voy leyendo lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos comparte, puedes leer, escuchar el texto bíblico y después en casa ya con calma o cuando tengas oportunidad buscar el texto bíblico. Si no tienes una Biblia en tus manos y no tienes una Biblia a tu alcance, puedes bajarla a tu celular, a tu dispositivo desde internet. Hay muchas aplicaciones gratuitas de la Biblia que te pueden servir muy bien. Si te gusta el texto bíblico o te gusta, eres como yo, tener el papel en mano para poder leer y te gusta eso, pues también puedes acceder a diferentes centros de venta de Biblias, sobre todo Biblias cristianas, librerías cristianas donde venden la Biblia. La más clásica es la Reina Valera 1960, pero hay nuevas traducciones que te pueden servir quizás. Yo te recomendaría la Nueva Traducción Viviente o Palabra de Dios para Todos, o te recomendaría la traducción de Dios habla hoy. Son traducciones muy buenas, algunos las critican mucho, pero creo que son traducciones que tienen un lenguaje más accesible, más coloquial, más común para nosotros, sobre todo los que hablamos español, te pueden servir mucho. Si sabes hablar inglés y sabes leer en inglés, te recomiendo la King James, es una de las mejores traducciones que hay. No, todo, insisto, no es que sean eh, las únicas que existen, ¿no? Hay quienes que prefieren otro tipo de versión, hay quienes prefieren la Reina Valera. En fin, la traducción que tú tengas es útil para darle seguimiento a la lectura que hacemos aquí. Vero, Dios te bendiga. Un abrazo, Vero. Que el Señor sea contigo. Gracias por estar conectada. El Señor te bendiga. Y vamos a la palabra del Señor. Que la Biblia nos ayude a entender el consejo que Dios tiene para nosotros hoy. Así es que bienvenidos todos. Y este tema quise ponerle así porque alguien me preguntó, este tema se llama No te soltaré hasta que, me quedo así en puntos suspensivos, y hace referencia a dos pasajes acerca de no soltar. Uno es Jacob, el que no suelta al Señor, al ángel del Señor, hasta que lo bendiga. Y el otro es el consejo del Señor que da a Jeremías acerca de que no soltaría a Israel hasta que hubiera perfeccionado su obra en ellos. Así es que los dos textos me parecen interesantes y me dan pie a esta conversación porque alguien me preguntó la semana pasada, alguien me preguntaba por qué yo no dejo de creer en Dios, por qué sigo siendo cristiano, que si no me habían decepcionado los cristianos. Había muchas preguntas ahí con jiribilla, como queriendo hacer un juicio sobre los que tenemos fe en Dios, sobre los que creemos en la Biblia. Era una especie así como de confrontación acerca de que lo que yo creía estaba equivocado y que no era otra cosa más que una religión más y que era un asunto de fanatismo, de lavada del cerebro, de que yo era religioso o era creyente porque me habían convencido, me habían lavado el cerebro y no me había puesto yo a reflexionar todos los errores que tienen las religiones a lo largo de la historia de la humanidad y no me había puesto yo a reflexionar todos los errores que tiene la Biblia. La verdad es que esta conversación se volvió interesante porque yo le preguntaba, bueno, dime alguno de los errores que tú has encontrado en la Biblia, compártelos conmigo, a lo mejor eso hace que se abran mis ojos y descubra que estoy equivocado en lo que creo. O compárteme algo
que de lo que tú me estás afirmando, que todos los cristianos son hipócritas, que todos los pastores son mentirosos y engañan a la gente. Dame algunas evidencias, dame alguna manera en que yo pueda comprobar que lo que me estás diciendo es cierto. Y entonces al ver yo que es cierto, pues quizás salga de mi error y de creer en Dios y me corrija, ¿no? Cambie y despierte a un entendimiento más claro. Y me mandaba algunos videos que, por cierto, ya los he visto, la mayoría de ellos, si acaso dos de esos videos no los había visto, pero la mayoría de esos videos ya los había visto y había visto el análisis que hacen estos filósofos modernos de Internet que comparten sus estudios filosóficos y comparten sus pensamientos abiertos, por qué creen lo que creen, hacia dónde nos lleva el pensamiento, la apologética de la filosofía, las mentiras de la Biblia, o sea, cosas así que cuando yo vi estos videos dije, pues es que ya los vi y ninguno de ellos me ha demostrado algo que me haga apartarme de mi fe. Al contrario, mi fe se afirma al ver que ellos no tienen argumentos sólidos para poder demostrar o poder presentar el error en el que yo me encuentro al creer en Dios. Pero no solamente porque ellos se equivocan es que yo creo. O sea, no es que el error de ellos me haga creer a mí en el Señor. No, yo tengo una relación con el Señor personal, un trato del algo que Dios ha hecho conmigo y que me hace aferrarme a Él cada vez más. Yo me doy cuenta que conforme más conozco del Señor y más aprendo de la Biblia, me doy cuenta que lo necesito más y necesito más de su presencia en mi vida. No me voy a soltar de Él o no lo voy a soltar porque no solamente estoy esperando que me bendiga o porque solamente busco la bendición del Señor, por eso no me suelto de Él, sino porque he aprendido que es con Él que mi vida se ha sostenido en los últimos 30 años. Bueno, digo los últimos 30 años porque son los años que tengo de conocer el Señor y conocer su palabra y congregarme y ser cristiano. Son 30 años ya. Los cumplí en enero pasado, cumplí 30 años, ya voy por los 31 años. Y y entonces no es solamente escuchar los argumentos contra Dios de los ateos, de los agnósticos, de los herejes, de los satánicos, de todos aquellos que dicen que Dios no existe o aquellos que dicen que Dios no es real, que es una falacia, que es un cuento. Cuando yo escucho todos esos argumentos, no es eso, sus errores no son lo que me convencen a mí para creer en Dios. Es decir, yo no fundamento mi fe en el error de otros y en su equivocación para creer lo que creo. Yo creo lo que creo o yo busco creer en Dios o afirmo cada vez mi fe en Dios porque encuentro en el Señor respuesta, solución, consuelo, fortaleza, gracia y favor, misericordia, milagros, cosas sobrenaturales, respuestas que no podría explicar con simples palabras. Y creo que mi vida misma está llena de o rodeada de tantas cosas que han sucedido en los últimos 53 años eh, desde que nací, porque aún cuando nací tengo mi propia historia y muchas cosas que pasaron desde que yo nací. Y durante toda mi infancia y mi adolescencia y mi juventud hasta que me encuentro con el Señor. Y de ahí para acá, todo ha sido conocer y conocer y conocer a Dios y darme cuenta que es en Él en el que puedo confiar, que no falla, que Dios cumple sus promesas, cumple sus palabras y encuentro en las enseñanzas bíblicas las explicaciones del por qué hace Dios lo que hace y por qué actúa o obra, perdón, por qué Dios obra de cierta manera en mi vida, entendiendo yo que hay un plan maravilloso de Dios, hay un plan perfecto de Dios y que apenas lo estoy descubriendo, que apenas me estoy encontrando con Él. Dios no se ha equivocado conmigo al escogerme, al llamarme, al presentarme el Evangelio, al darme una vida nueva y rescatarme del lugar en el que yo me encontraba. Creo que Dios no se ha equivocado. Quizás el que se ha equivocado soy yo. En muchas ocasiones al tratar de convencer a Dios que tengo un mejor plan de lo que Él tiene. Probablemente muchas veces me haya equivocado. Pero el plan de Dios es maravilloso y verlo a lo largo de la historia, cómo Dios ha tratado con hombres de manera personal, con personajes en la Biblia, a título personal y ha obrado en sus vidas. Y no solamente con ellos, sino con la nación entera, con pueblos enteros,
con reyes, con príncipes, con profetas, con mensajeros de la palabra, con aquellos que parecían olvidados, que Dios los saca de ese anonimato y los lleva a un lugar extraordinario de prestigio y de honor que muy pocos pudieran alcanzar con sus propios méritos. Encontrarme en la palabra de Dios que el error, que la culpa, que el peso del pecado en la vida del ser humano tiene consecuencias. Y entonces te das cuenta poco a poco y vas descubriendo en la palabra del Señor que hay mucho que tienes que conocer de Dios y conforme más lo conoces, más te vas adentrando en ese plan y en ese propósito de Dios para tu vida, pero también te das cuenta que cada vez entre más conoces, más te falta por conocer. Que es como si fueras sacando un hilo de una gran madeja y te das cuenta que entre más sacas hilo, más te falta por sacar y se vuelve interminable porque hay tanto que saber y conocer del Señor acerca de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y de su perfecto plan para nosotros en nuestro corazón y en nuestro ser, que falta mucho por aprender. Pero eh, cuando se me pregunta por qué no dejo de creer en Dios, por qué me sigo aferrando a una fe que pretende o que ha cometido tantos errores en la historia de la humanidad, cosas que se han hecho en nombre de Dios o en nombre de la religión que yo profeso, que argumentan ser voluntad de Dios o que pretenden ser voluntad de Dios, y, y aún sabiendo todo eso o conociendo todo eso, ¿por qué no renuncio a mi fe o por qué no renuncio a Dios? Como si todo lo que ha acontecido fuera culpa de Dios y sacamos al hombre de la ecuación de los problemas y del mal de la humanidad y decimos el culpable de todo esto es Dios, porque si Dios quisiera resolver los problemas del mundo ya lo hubiera hecho. Si Dios fuera bueno, ya hubiera acabado con el mal. Si Dios fuera justo, ya me hubiera yo sacado la lotería porque soy tan bueno, soy tan buena persona que ya me hubiera bendecido de tal manera, por lo menos para salir de mis apuros. Y tratamos o pretendemos explicar a Dios en nuestros términos humanos o en el conocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios para poder justificar que Dios se ha equivocado y nosotros no, que Él es el que está mal y nosotros no. Entonces, por lo tanto, si es un Dios que se equivoca o es un Dios que falla o es un Dios que no responde, pues entonces no tiene ningún caso seguir a Dios o escuchar a Dios si Dios es el que se equivoca. Porque no es un Dios perfecto, al contrario, es un Dios que se equivoca. Eh, y se sacan argumentos históricos, incluso bíblicos, se sacan fuera del contexto de toda la historia bíblica, tratando de justificar acciones o actos de Dios para explicar que hay un error en la fe que profesamos. Pero haciendo todo esto que acabo de explicar de la grandeza, la soberanía, la existencia de Dios y su plenitud y el error está en nosotros y no en Dios, haciendo a un lado todo esto, creo que tenemos que entenderlo de una manera personal, es decir, cómo Dios se relaciona con nosotros, cuál es el tipo de relación que nosotros podemos tener con Dios y cómo podemos construir nuestra fe en una fe sólida, en una fe firme en el Señor. Y ahí es donde entra entonces nuestra manera de ver y de entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no en la vida de todos, no en nosotros como hermanos o como iglesia, no. Cuando digo nuestras vidas, me refiero a la vida, lo que dije parecía una orden que estaba yo hablando y mi celular captó una orden y me mandó quién sabe por dónde en un menú y se pausó la transmisión. Lo lamento, solamente fue un instante, no fue mucho tiempo, pero eh, volvamos entonces. Aquí se trata de tu relación personal con Dios. ¿Por qué no dejar a Dios? Eh, Pueden existir muchos argumentos alrededor de ti, incluso pueden existir argumentos que te convenzan de dejar tu fe y de apartarte. Suele suceder, le ha sucedido a mucha gente. Puedes encontrar en la historia de la humanidad de personajes que de alguna manera creyeron en un principio y después se alejaron de Dios. El domingo mismo mencionaba a Nietzsche, Friedrich Nietzsche, este filósofo, pensador político, que argumentaba acerca de la negación de la existencia de Dios y de la capacidad del ser humano de volverse un superhombre. Lo mencioné el domingo, pero este Nietzsche venía de un hogar cristiano, sus papás eran cristianos, su papá es pastor, o era pastor, perdón, y en algún momento en su caminar él decidió ya no creer en Dios.
Y muchos le aplauden eso porque es como si se liberara del yugo de la religión y entonces él fue un libertador y además filósofo que promovió y promulgó principios filosóficos interesantes, pero también el principio de la no existencia de Dios. Y entonces muchos aplaudieron eso y maravillados porque qué bueno para el ser humano que Dios no exista, ¿no? Es muy cómodo poder vivir como se nos dé la gana sin creer en Dios o argumentando que Dios no existe. Y Nietzsche creyó que podía argumentar esos principios, esos dogmas y establecerlos como verdades absolutas, algo que él mismo refutaba acerca de la verdad absoluta, ¿no? Pero entonces te comento esto de él porque a lo largo de la historia de la humanidad muchos se han apartado de su fe. Por eso no podemos generalizar el hecho de por qué me aferro a Dios o por qué creo en Dios y no lo suelto. Y decir que todos los cristianos o todos los que creemos en Dios deberíamos de seguir la receta del pastor Axa del por qué él no se suelta de Dios o por qué él se aferra a Dios, porque tiene una fe tan firme, tan sólida que ya quisiera yo tenerla, ¿no? Y entonces aferrarme a Dios como él se aferra y creer en Dios como él cree. Y entonces todos los cristianos deberemos de ser así, todos los creyentes en Dios deberemos tener una fe sólida para que nada nos mueva. La Biblia nos aconseja que no nos movamos de nuestra fe, que no nos apartemos, da principios como seguir los mandamientos del Señor, como el amor al prójimo, como el amor a Dios, como entregarle todo nuestro ser a Dios en amor, nuestro espíritu, alma y cuerpo, de apartarnos del pecado, de renunciar a las sombras para poder permanecer en la luz. En fin, la Biblia está llena de consejos de cosas que deberíamos de hacer para todos y de alguna manera mantenernos firmes y sólidos en nuestra fe en Jesucristo. Entonces, de pronto, quisiéramos que la generalidad o que el consejo de la palabra fuera una generalidad donde todos entramos y pudiéramos seguir el consejo como una receta mágica, como una receta de hacer un pan, para que pudiéramos hacer esta receta, paso uno, paso dos, paso tres, ahora ponle este ingrediente, ahora tantas horas de ayuno, tanto de oración, tanta lectura de la Biblia, ahora este pasaje, y así, y entonces, para que de alguna manera nuestra fe sea sólida y nuestra confianza en el Señor sea sólida y no nos soltemos. Pero resulta que así no funciona. No funciona de esa manera el que yo te diga, hermano, tienes que orar y de pronto te ves en una situación donde en una semana o en un mes no tuviste oportunidad de orar, se te olvidó, no tienes el hábito, no tuviste el tiempo, estuviste hospitalizado un mes y no pudiste orar durante un mes. Y entonces hay quienes, por el hecho de no haber cumplido con ese requisito de orar todos los días a cierta hora de la madrugada, se sienten con el peso en su corazón de que no cumplieron y entonces ya fallaron y entonces ya son vulnerables y entonces ya Dios se olvidó de ellos y ya Dios no escucha sus próximas oraciones y se vuelve un conflicto. Hay quienes por no leer la palabra sienten tanta culpa en su corazón que prefieren ya no más escuchar la palabra de Dios. Entonces no se trata de seguir recetas mágicas o recetas como un manual de el verdadero discípulo para poder tener una vida plena en Cristo Jesús. Creo que tiene que ver más con nuestra relación con Dios. Tiene que ver más con entender lo que Él quiere hacer en nosotros y la manera como Él trata con nosotros y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Creo que eso es parte fundamental de nuestro caminar en el Señor para poder tener una vida plena. Y eso es un asunto personal. Es un asunto que yo no puedo convencerte de que lleves a cabo, ni puedo, ni puedo llevarte a un lugar, a un espacio, a un campamento, a un retiro de 3 días y lograr que en esos 3 días tengas un encuentro transformador, sobrenatural, mágico, que te haga tener una vida plena en Cristo Jesús. Porque una vez que regreses de ese encuentro, una vez que regreses de ese retiro de 3 días, te vas a enfrentar con tu realidad y te vas a enfrentar con tus problemas y te vas a enfrentar con las personas que están a tu alrededor y que te dicen que tu religión no sirve, que tus deudas siguen ahí, que tus problemas siguen ahí, que tu manera de ser vuelve a surgir en tu manera de tratar a los demás y vuelves a tener los mismos problemas que tuviste antes de irte al retiro o al encuentro o a la encerrona o a lo que sea que hagas durante un fin de semana y tu vida no cambia. Entonces no se trata de una receta, se trata de cómo puedas
entender lo que Dios quiere hacer en tu vida y cómo construir una relación personal con Él para aferrarte a Él, entender cuál es su promesa, entender cuál es tu sentir. Y entonces, en esa conjunción de lo que Dios quiere hacer contigo y lo que tú esperas que Dios haga en tu vida, puedas mantenerte en la convicción de permanecer en el Señor, aún a pesar de lo que no ves cambiar, aún a pesar de las cosas que no suceden en tu vida y de las cosas que todavía no logras alcanzar. Entonces, a pesar de eso, debes de tener una certeza en tu corazón y una constancia en eso, en mantener una relación con Dios, acercarte a Él. ¿Cómo se consigue esto? Bien, primero tenemos que entender que hay un plan. Dios no te va a dejar, no te va a soltar. Él va a obrar en tu vida, Él va a trabajar en tu vida, va a actuar en tu vida para que tu vida sea transformada al plan y al modo de lo que Él quiere hacer contigo. Eso es lo primerito que debería quedarnos claro. En el Jeremías capítulo 18 dice la palabra, Jeremías 18 seguramente es un texto que ya conoces, quizás hasta te lo sepas de memoria, pero en Jeremías 18, versículo 1 al 6 dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Seguramente has escuchado este texto y has escuchado este pasaje donde Dios habla con Jeremías y le hace ver en casa del alfarero qué es lo que él quiere hacer con la nación de Israel. Ahora recordemos que tú y yo somos el pueblo de Dios, somos la casa de Israel, somos la casa de Israel espiritual, somos el pueblo que Dios ha escogido de entre todas las naciones, somos el pueblo adquirido, adoptado, llamado pueblo de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es que está hablándonos a ti y a mí de lo que Él quiere hacer con nosotros. Y Él le dice a Jeremías, ¿has visto lo que ha hecho el alfarero? ¿Por qué el alfarero sí puede hacer eso con el barro? ¿Y por qué yo no podría hacer eso con sus vidas? ¿Por qué yo no podía transformarlas a lo que yo quiero hacer? Y entonces nos cuesta mucho trabajo, sí, se oye muy romántico, muy poético, muy inspirador, la revelación que tiene Jeremías, pero quiero que observes algo en este texto. Quiero que veas que Dios usa algo común, algo natural, algo que Jeremías veía seguramente y constantemente en su pueblo o en la región donde él estaba, y él veía cómo el alfarero hacía las vasijas de barro, y quizás le maravillaba la habilidad que el alfarero tenía para poder hacer una vasija de barro. Pero, ¿cuántas veces se habría detenido Jeremías en pensar que el barro que el alfarero estaba trabajando tenía que ser formado a lo que el alfarero quería, no lo que el barro quería? ¿Cuántas veces Jeremías pudo haber reflexionado acerca de este punto, que quizás no lo había hecho antes, que lo tiene que llevar el Señor al punto de la casa del alfarero para que Jeremías entienda que el barro no pide ser formado en lo que él quiere ser, sino que es el alfarero el que forma en el barro lo que él espera del barro? Y lo que le dice el Señor a Jeremías es lo que yo quiero hacer con ustedes. Es lo que yo quiero hacer en tu vida y en la vida de todo Israel, en la vida de la iglesia. Dios quiere hacer en nosotros lo que Él espera de nosotros. Nosotros nos aferramos tanto en ser quien queremos ser, en ser lo que sentimos ser, en ser lo que deseamos ser, en ser la imitación de algo que vimos en algún momento que nos inspiró y ahora queremos ser ello. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a pensar en ser lo que Dios quiere que nosotros seamos? Y lo interesante es que Dios le dice a Jeremías, yo voy a hacerlo con Israel. Puedo hacerlo, soy Dios. Y voy a tomar la vida de cada uno de los israelitas y la voy a moldear, y la voy a formar y voy a darle propósito. Porque una vasija no solamente es una pieza bonita de barro, sino que es una pieza útil de barro. Y nosotros somos piezas útiles en las manos del Señor. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es que seamos parte importante de la utilidad de todo aquello que Dios quiere hacer con el universo, con la vida misma, con los seres humanos, con nuestro entorno, con nuestra familia. Somos parte importante, trascendental, otra vez, transcend, bueno, que trasciende. Perdón, se me lengua la traba.
que somos perdón, eh, que trascendemos, perdónenme, me quedé frustrado por esta palabra. Entonces, ah, tras, trascendental. Otra vez, trascendental. Esa es la palabra. Perdón. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ya lo tuve que poner aquí en internet. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Que vayamos más solamente que a un momento, sino que nuestra capacidad humana sea llevada al máximo y podamos encontrar en Dios todas nuestras habilidades y todas nuestras capacidades potenciadas a para un mayor alcance en lo que queremos y buscamos lograr. Nuestras vidas no son casualidades. Nuestras vidas no son accidentes del universo. Nuestras vidas no son solamente polvo que se convulsionó, que se metió en sí mismo y que se construyó una materia y que nos da vida y la existencia que hoy tenemos. No, nuestras vidas tienen un plan. Somos parte de un propósito mayor. A veces no lo alcanzamos a ver y por eso se trata de convencer a las personas de que nuestra vida es simple, el aquí y el ahora y lo demás no importa. No vamos a trascender a una vida después de la muerte, no hay nada después de eso. Y se nos ha tratado de convencer a lo largo de la historia sin evidencia, solamente por puro pensamiento filosófico y por pura conclusión del ser humano, pero no hay evidencia de eso. Eh, y se nos trata de decir que lo que logremos aquí y ahora ya es suficiente, que la vida misma se concreta el tiempo que tenemos de vida y ya no hay más. Y entonces el Señor le hace ver a Jeremías que hay más. Dice, hay más que solamente barro. Hay más que solamente una vasija que pueda quedar bonita. Es el propósito que le queremos dar a la vasija. Y el Señor habla de ese propósito para nosotros, porque si algo estuviera mal en nuestras vidas, Él va a perfeccionarnos, Él va a trabajar en nosotros. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿por qué no dejo de creer en Dios? Es porque sé que Dios está obrando en mí y que mi vida tiene un propósito más allá de lo que yo mismo pueda entender. Y quiero cumplir ese propósito. Quiero encontrar en el Señor la respuesta, la convicción, la certeza de aquello que hice y que lo hice bien, en aquello que Dios me ha llamado a hacer. Y parte del caminar que nosotros vivimos todos los días es descubrir esto, descubrir lo que Dios está haciendo en nosotros y hacia dónde Dios nos está llevando y por qué Dios nos está llevando hacia allá. Así es que parte de nuestro andar y nuestro caminar es aferrarnos a Dios de tal manera que no solamente sea un suceso el encuentro con Jesús, sino que sea un camino arduo y constante en el que podamos perseverar para poder alcanzar aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Nos encanta la idea, nos encanta la idea de ese encuentro que tiene Saulo de Tarso con nuestro Señor Jesucristo. Incluso se hacen planes y se hacen proyectos y la vida del cristiano buscamos llevarla a un encuentro sobrenatural como el que tuvo Pablo, para que a partir de ese momento, digamos, ya tuvo ese encuentro sobrenatural, lloró, se quebró, estuvo de rodillas, se derramó, se cayó de la montura como se cayó Pablo y vio luz que le resplandeció y se quedó ciego y luego recuperó la vida. No, algo impresionante lo de Pablo. Y queremos que así le pase a los cristianos, para que entonces su encuentro con el Señor cuente, y cuente como para dejar evidencia que su vida está siendo transformada, que su vida está siendo cambiada. Y esperamos que el toque sobrenatural de Dios sobre la persona haga la magia que transforma la vida de la persona. Y los llevamos a retiros, los llevamos a encuentros, los hacemos llorar en la iglesia, los llevamos a un sufrimiento, una angustia, desesperación, decir, sí, necesito a Jesús para poder tener esa experiencia sobrenatural que Pablo tuvo. Pero el encuentro sobrenatural de Pablo fue solamente el principio. No fue toda la obra de Jesús sobre Saulo de Tarso. Fue el principio de la obra que Jesús hizo sobre Saulo de Tarso. Este encuentro que está en el libro de Hechos, capítulo 9, lo pueden leer, si vamos a leer solamente este momento.
del encuentro de Jesús con Pablo, con Saulo de Tarso, después Pablo. Hechos capítulo 9, versículos 4 al 9. Puedes leerlo todo, es interesantísimo. Pero solamente quiero leerte esto. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, o sea, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz más, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saludos, Elizabeth, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. También por ahí a Vero, a Blanca Reyes, gracias por estar aquí. Saludos a todos, bendiciones. Ok, y entonces nos vemos con este momento o encontramos este momento en la Biblia y decimos, wow, qué sobrenaturalidad. Dios, Saulo iba a perseguir a los cristianos y Jesús se le apareció y le resplandeció una luz que lo dejó ciego y hasta de la montura lo tiró y entonces ahí se le apareció y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es interesante, la verdad. Es un encuentro sobrenatural maravilloso lo que experimentó Saulo de Tarso. No lo menosprecio. Digo, pues, ya quisiéramos muchos cristianos haber tenido un encuentro con Jesús de esa manera. Pero ese momento del encuentro personal con Jesús, donde Saulo pierde la vista por la gloria que resplandece delante de él. Curioso que solamente le resplandece a él y no a los que venían con él, porque el propósito de Dios es personal. No te olvides de esto. El propósito de Dios es personal. Si es cierto, trata con la iglesia, es verdad que bendice a las familias por generaciones y por muchas generaciones. Dios trata con las naciones enteras, pero también el llamado del Señor o el trato que necesitamos buscar es este trato personal que Dios tiene con cada uno de nosotros para llevarnos, para ponernos en una condición donde podamos conocerlo a Él y aferrarnos a Él y no soltarlo nunca en nuestro caminar. Saulo tiene este encuentro. Elizabeth Rivera nos dice saludos, bendiciones. Elizabeth Merino nos dice bendiciones, hermano. Gracias, Elizabeth Rivera y Elizabeth Merino. Gracias, en verdad. Les bendecimos y les mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Gracias. Y entonces Saulo se encuentra con el Señor y le pregunta, Saulo, ¿está sorprendido porque esa gloria que acaba de experimentar lo hizo caer de su montura? Cae al piso y ahí en el piso dice, ¿quién eres? Porque le está diciendo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se dice a sí mismo, si yo no persigo a nadie. Bueno, no hay nadie, ningún ser celestial al que yo persiga. Mi lucha es en este mundo. Estoy persiguiendo a los cristianitos estos que se hacen llamar hijos de Dios. Y entonces le dice, bueno, ¿quién eres, Señor? Cuando el Señor le dice, soy Jesús a quien tú persigues, wow, Pablo se queda sorprendido y dice, wow, es que no me imaginé, yo creí que él ya estaba muerto, pero lo tengo aquí enfrente y además lo persigo a él. Mire, hermano, Pablo es un hombre inteligente. Pablo es un hombre entendido de las cosas espirituales. Pablo fue enseñado por Gamaliel y puesto en un conocimiento de las escrituras, de las revelaciones, de los momentos sobrenaturales que la Biblia explica y que Pablo entiende de la palabra. Pablo era un hombre celoso de la palabra y él mismo se describe como fariseo de fariseos, es decir, alguien que estudiaba la palabra, que estudiaba las escrituras. Y además las guardaba, eran de los más estrictos en guardar la ley. Y Pablo entiende lo que está sucediendo en ese momento, que le dice, eh, después de que Jesús le responde, soy Jesús a quien tú persigues, entonces él se da cuenta que está en un error y corrige, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y esta es la parte que nos olvidamos en muchas ocasiones, porque la respuesta de Jesús es, mira, Saulo, en este momento va a caer una unción sobrenatural, una doble porción del Espíritu sobre ti y te va a saturar y te va a sacudir y te va a sacar los chamucos y vas a
brincar como tlaconete con sal y te vas a revolcar ahí como hormiga en el comal y entonces te vas a transformar y vas a ser otro. Y ya no vas a ser Saulo, sino que ahora serás Pablo. Lo que no vemos que le dice Jesús es que Jesús le dice, ve ahí a la ciudad que está enfrente de ti, a la que ibas a perseguir a los cristianos. Le dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El cambio de la conducta de Pablo no solamente fue el encuentro sobrenatural de Jesús, sino la decisión de Pablo de seguir las enseñanzas que iba a recibir de los cristianos a los que él perseguía. Iba a ser enseñado, iba a ser entrenado. Por supuesto, después tiene una revelación hasta el tercer cielo, donde recibe cosas inimaginables, cosas que él mismo no se puede explicar, pero que recibió en el Espíritu de parte del Señor. Mucha revelación la recibió de manera espiritual. Pero la instrucción del Señor Jesús es, entra a la ciudad y espera que se te diga lo que tienes que hacer. La instrucción del Señor para Pablo no solamente es el encuentro sobrenatural, sino lo que sigue después del encuentro sobrenatural. Anhelamos tener un encuentro como Pablo. Anhelamos que de pronto se nos aparezca un ángel, un ser espiritual santo, por supuesto santo, de parte del Señor, un ser sobrenatural del cielo que venga de parte de Dios hacia nuestras vidas y nos revele las cosas extraordinarias y sobrenaturales. De pronto oímos a predicadores internacionales, famosos, reconocidos, que dicen, yo estaba en la habitación del hotel esperando para entrar a predicar en el Congreso y de pronto ahí estaba orando de rodillas y se abrió el cielo en la habitación y vi cómo ángeles subían y bajaban y un ángel vino y me dijo del Señor, mira, háblale esto. Yo he escuchado esos testimonios. Y es maravilloso y a mí me emociona escuchar un testimonio de esa magnitud, que alguien, un hombre común y corriente, un hombre normal como tú, como yo, o una mujer normal, que puede estar en su habitación y orar al Señor y que se abran los cielos y vean la gloria de Dios y ángeles suban y bajan y les sirven. Escuchar esos testimonios a mí me emociona muchísimo. Es sorprendente saber que Dios puede hacer eso con cualquiera de nosotros. Pero no es solamente la experiencia sobrenatural lo que nosotros estamos buscando que Dios haga en nuestras vidas para poder aferrarnos a Dios. A muchos los he visto decepcionarse porque oran toda la noche y ni se abrió el cielo y ni bajó un ángel y les dolieron las rodillas y se quedaron dormidos ahí en la cama y no tuvieron esa experiencia sobrenatural y se decepcionan y dicen, no, ¿para qué lo busco si a mí ni me habla? Los pastores alucinan cuando dicen que Dios les habló. eh, y nos duele mucho estar decepcionados porque Dios no nos dio la experiencia sobrenatural que estábamos buscando para poder fundamentar nuestra fe en el Señor y aferrarnos a Él. Saulo es el que tiene una revelación de todos los apóstoles del Nuevo Testamento, es el que tiene una revelación sobrenatural de Jesús. Ni Bueno, estoy hablando a excepción del encuentro para su salvación, para su llamado. Porque Pedro, Juan, Jacobo, Felipe se acercaron a un hombre que veían de carne y sangre como ellos. Sí, me puedes hablar de la pesca milagrosa. Es que pastor, Pedro y Andrés y Felipe vieron la pesca milagrosa y entonces ahí, y Simón vieron la pesca milagrosa y entonces se convirtieron. Sí, podemos hablar de los milagros y las señales. Estoy hablando de un Cristo resucitado que llamó para salvación. Solo Saulo. Los demás lo conocieron antes, después vieron que Jesús resucitó y afirmaron y confirmaron su fe. Pero ahora estamos hablando de un hombre que perseguía a la iglesia y que se encontraba en un error verdaderamente grave al perseguir a Jesús. Pero Jesús le habla, lo confronta, lo llama, se manifiesta de manera sobrenatural y la instrucción de Jesús es, entra a la ciudad y ahí se te dirá qué hacer. Menospreciamos la instrucción, la enseñanza, el llamado, la formación,
la disciplina, la desechamos porque lo único que queremos es lo sobrenatural. Yo he criticado varias veces, y que me perdonen mis amigos que participan de estas actividades de los encuentros y de los retiros, o de estas reuniones de cuarto y quinto paso, que tienen un propósito específico. Yo los he criticado porque no estoy de acuerdo que solamente se les lleve a una experiencia personal, a una experiencia en un momento de 3 días, o de un fin de semana, o de 2 días, donde se supone que en ese encuentro o en ese retiro su vida tiene que ser transformada de manera mágica. Y no es así como funciona. Puedes tener una experiencia sobrenatural con el Señor. Yo he tenido muchas. He tenido momentos sobrenaturales increíbles. Pero la fe no se sustenta solamente en lo sobrenatural. La fe se sustenta también en oír la instrucción y seguirla. Jesús les dijo a los discípulos: si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, sigan mis mandamientos. Pablo se convierte en un discípulo porque siguió las instrucciones del Señor cuando le dijo: entra a la ciudad y ahí se te dirá qué hacer. Y cuando entra a la ciudad, muchos de los cristianos que estaban ahí en la ciudad no lo querían recibir porque era Saulo el perseguidor de la iglesia. Tuvo del Señor que darle una instrucción específica a Ananías y decirle: ve y ora por Saulo. Instrumento útil me es este. Y fue hasta que Ananías entra y habla con él. Y después, cuando ya se le caen las escamas de los ojos a Saulo, y entonces empieza a ser discipulado, y aún así no lo recibían los hermanos, aún viendo lo que Dios había hecho en él, no lo reciben hasta que viene Bernabé y lo recibe como parte del equipo y lo empieza a formar y a mostrar las cosas que tiene que hacer y cómo tiene que conducirse, y la vida de Saulo empieza a transformarse en Pablo, el apóstol. De hecho, puedes ver en la palabra del Señor cómo la Biblia menciona que era Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, hasta que de pronto se convierte en Pablo y Bernabé. Porque el crecimiento que va teniendo Saulo no solamente era por el encuentro sobrenatural que tuvo Saulo de Tarso con Jesús, sino todo el proceso de desarrollo y crecimiento que fue adquiriendo al servir al Señor. Él mismo testifica de ese encuentro sobrenatural. Él mismo escucha, perdón, comparte lo que Dios le habló y lo que Dios le dijo, y cómo Dios le mostró cosas sobrenaturales, y cómo Dios se reveló a sí mismo para Saulo y le mostró cosas que otros no habían visto, que él mismo dicen: pues no sé si fue en la carne o en el espíritu, pero algo me fue revelado y ahora puedo hablar de lo que vi, y ahora puedo hablar de lo que creo, porque Dios ha estado conmigo. Y el propósito de aferrarnos a Dios no solamente es buscar los momentos sobrenaturales, que Dios nos tiene preparados muchos, y en todo lo largo de nuestras vidas verás momentos sobrenaturales, milagros sobrenaturales, sanidades, restauración, provisión, bendición de parte de Dios, todo sobrenatural. Pero no es todo lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere permanecer ahí en tu lado, a tu lado, perdón, aún en los momentos que no hay nada sobrenatural. Aún en los momentos donde nada sobrenatural pasa, ahí está el Señor. Y esa es una convicción que tenemos que tener nosotros, tan sólida y tan firme, que nada nos lo pueda cambiar. Y entonces Saulo de Tarso, un hombre que entiende que el momento del encuentro sobrenatural que tuvo con Jesús no es todo, sino el principio, empieza a caminar en obediencia en las instrucciones del Señor y a perseverar aprendiendo de los que ya eran discípulos de Jesús y que tenían más conocimiento acerca de Jesús de lo que Saulo tenía. Y Saulo escucha y aprende y empieza a crecer y empieza a preguntarle al Señor, y si le dicen: tienes que orar a Jesús, y él ora y busca, y cuando busca tiene un éxtasis y tiene una revelación sobrenatural de los finales, del final de los tiempos, de la gracia, del sacrificio, de todo lo que Jesús hizo. Y entonces él, cuando regresa de esa revelación, de esa manifestación sobrenatural de Dios otra vez en la vida de Saulo, él empieza a hablar de lo que vio, y a todos les dice, perdón, los que lo escuchan dicen: es que tiene razón, no está diciendo nada equivocado. Lo que está hablando es lo que el Señor Jesús nos habló. Lo que está diciendo Saulo tiene sentido y tiene coherencia con las palabras de Jesús. Y toma cierta relevancia, toma tal relevancia Saulo de Tarso, que su vida se vuelve un ejemplo aún para nosotros hoy en día. Y un testimonio sólido de alguien que cree en el Señor.
Pero no solamente es el momento, no solamente es el momento sobrenatural, no solamente es el momento del milagro, sino la decisión de Saulo de seguir la instrucción de Jesús cuando le dice, entra a la ciudad y ahí se te dirá qué debes hacer. Nosotros queremos un encuentro con Dios. Muchos esperan algo milagroso, que se les abra el cielo, y a muchos se les va a suceder. A muchos les van a pasar cosas sobrenaturales, muchos tendrán experiencias sobrenaturales, que Dios les dé revelación de quién es Él. Pero, ¿qué tal que si no pasa? ¿Qué tal que si no sucede ese momento? ¿Dejarás de creer en Dios? Es que, pastor, yo le he pedido al Señor que me dé un momento glorioso y no lo he tenido. Y entonces escucho otra vez frases de pastores, de predicadores. Incluso yo mismo lo llegué a enseñar en los encuentros a los que íbamos. Llegué a enseñar, a decirle a los hermanos que estaban ahí en el encuentro. Llegamos a tener hasta 100 personas en un encuentro. Y les enseñábamos ahí. Yo estaba parado al frente enseñando y les decía, hermano, pelea por tu bendición como lo hizo Jacob en Peniel, y pelea para que Dios te bendiga y no salgas de este encuentro sin que Dios te bendiga. Lo enseñé muchas veces, en muchos encuentros. Y creemos, de pronto se vuelve algo heroico que el cristiano logre luchar por la bendición y aferrarse al ángel del Señor hasta que lo bendiga. Déjeme leerles el pasaje. En Génesis capítulo 32. Saludos a todos, Dios les bendiga, qué bueno que están aquí. De pronto mi aplicación no me dice quién me está viendo. Aquí en el dispositivo desde el que estoy transmitiendo, aquí dice no hay nadie viéndote. Pero aquí en la computadora que me dice que al menos hay algunos por ahí viendo, y les mando un abrazo a los que están. Gracias por quedarse en la transmisión. Digan amén, aquí estamos, pastor. Y les agradezco su compañía. Gracias, dejen un like, acuérdense de dejar un like y de compartir si les es posible esta transmisión. Por lo pronto sigamos, que yo sé que los que no lo están viendo en vivo ahora lo verán posteriormente, y sé que también será de bendición a sus vidas. Entonces es curioso que querramos un encuentro con Dios como el que tuvo Jacob en Peniel. No sé si te acuerdas de ese momento. Lo vamos a leer. Génesis capítulo 32, versículos 24 al 29. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Entonces, cuando Jacob, yo sé que mucha gente anhela, porque yo lo anhelo, o lo anhelé en su momento, un encuentro sobrenatural con Dios, como el que tuvo Pablo, como el que tuvo Jacob, como el que tuvo David, como el que tuvo Salomón, en fin, incluso se usan estos pasajes para promover o para animar a las personas a hacer ciertas cosas, como a Jacob, la experiencia de Jacob se comparte como para que vayan al encuentro, al retiro de 3 días, y ahí apartados puedan tener un encuentro con el Señor. O la de Salomón, cuando ofreció tanta ofrenda, que se pone como ejemplo, decir, hermano, usted ofrende para que también el Señor se le aparezca y le dé sabiduría. Y usamos textos de la Biblia, o se usan textos de la Biblia, con el propósito de animar a las personas a tener ciertas actitudes para lograr ese encuentro con el Señor, para buscar ese encuentro con Dios. Así es que de pronto nos encontramos inmersos, sumergidos como iglesia, como creyentes en Dios, en anhelar un momento específico, en provocar ese momento específico para ese encuentro con el Señor. Y decimos, sé como Jacob, hermano, que dejó de ser Jacob para convertirse en Israel, porque se aferró al ángel y no lo soltó hasta que lo bendijo. Y creemos que tiene mucho mérito esto, porque tal pareciera que podemos convencer al Señor
de que nos cambie por completo como lo hizo con Jacob. Es decir, me voy a aferrar tanto al ángel del Señor como lo hizo Jacob para que me cambie por completo. Es decir, quiero que Dios me cambie y entonces para que convencer a Dios que estoy convencido yo de que de que quiero que Él me cambie, entonces me voy a aferrar a Él y le voy a decir, no te suelto hasta que no me bendigas. Por eso le puse este título a esta enseñanza el día de hoy, porque de pronto queremos atribuirnos el mérito de esa transformación y ese cambio. Queremos hacer el esfuerzo, lo que tenga que ser necesario. Pastor, ¿cuántos meses tengo que ir a la iglesia sin faltar para que Dios me bendiga? ¿Cuántas veces tengo que diezmar y ofrendar para que Dios me bendiga? ¿Cuántas veces tengo que participar de la ofrenda especial que usted recoge ahí en Manto Nuevo, en Pascua y en Sukkot? ¿Cuántas veces tengo que dar esa ofrenda para que Dios me bendiga? ¿Cuántas veces tengo que ayudar al prójimo para que Dios me bendiga? ¿O cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano para que Dios me bendiga? Y queremos ponerle una cuota a Dios para convencer a Dios de que estamos haciendo lo correcto y de que somos personas dignas de ser transformadas, como Saulo, que se convirtió en Pablo, como Simón, que se convirtió en Pedro, o como Juan, que se convirtió en Juan, porque él no le cambió el nombre. Pero, y de pronto pensamos que tenemos que hacer algo lo suficientemente fuerte como aferrarnos a Dios, como se aferró a Jacob. De manera que el mismo Señor decía, lo acabamos de leer, que dice que no podía contra él. Yo me pregunto, ¿acaso hay alguien que pueda ganarle a Dios? Jacob logró ganarle a Dios. Porque incluso la traducción que tenemos en la Reina Valera de que Jacob peleó con Dios y ya dejó de ser llamado Jacob porque ahora era Israel, porque había peleado con Dios y había ganado. Yo cuando lo leí dije, ah, caray, hay alguien que le ganó a Dios y se llama Jacob. Pero no se refiere a ganarle a Dios, sino que venció del lado correcto. Es decir, Jacob cambió su manera de ver la vida y se puso del lado correcto de la historia, se puso del lado correcto de Dios y peleó del lado de Dios y salió vencedor. ¿Contra qué venció? Contra su vieja naturaleza, porque reconoció que él era Jacob, su mismo nombre traía una historia, su mismo nombre tenía un pasado y ahora estaba enfrentando ese pasado delante del Señor y Jacob reconoce que tenía una historia, que tenía un pasado, que su nombre tiene un pasado y el Señor dice, ya no será tu nombre más Jacob, es decir, tu pasado ya no será tu pasado, sino que ahora tendrás un nuevo nombre, que es Israel, porque has vencido. Y entonces, de pronto, quisiéramos encontrarnos en esa posición de Jacob, decir, ¿cuánto me tengo que aferrar a Dios, pastor? ¿Cuánto tengo que aferrarme a Él para que me bendiga? No lo voy a soltar hasta que me bendiga. No te voy a soltar, Dios, ni creas que te voy a soltar hasta que me bendiga. ¿Y qué significa? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que cuando una vez que me bendiga lo soltaré? ¿Qué significa? ¿Que una vez que salga de mis problemas ya voy a dejar de buscar a Dios? Una vez que salga de mis necesidades voy a dejar de orar, voy a dejar de servirle, voy a dejar de consagrarme al Señor, de apartarme del pecado. Una vez que pueda salir de la enfermedad, ahora sí voy a dejar de congregarme y como antes no podía irme de paseo ni de vacaciones porque estaba enfermo, ahora que estoy sano, ahora sí me voy de vacaciones. ¿Qué significa que hasta no te soltaré hasta que no me bendigas? No te soltaré hasta que hagas en mi vida lo que te estoy pidiendo, que me transformes, que me cambies. Cámbiame el nombre, Señor. Ya, yo no quiero ser fulano, quiero ser perengano, porque fulano tiene una historia muy mala, pero perengano puede construir una nueva historia. Y entonces sentimos que tenemos la capacidad de convencer a Dios de que el plan que nosotros tenemos es muy bueno. Es decir, yo puedo convencer a Dios que me cambie por completo, porque si me cambia como lo hizo con Jacob, entonces voy a ser una nueva persona. Ahora sí voy a cambiar. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Me encanta que el Señor le dice a Saulo de Tarso, entra a la ciudad y ahí se te dirá qué debes hacer. No se lo dijo de golpe. Mira, Saulo, te encomiendo que vayas y abras iglesia en Efeso, en Corintio, que rescates la iglesia que inició en Roma, que te prepares porque te van a perseguir, vas a ir a la cárcel, escribe estas cartas, mira, te voy a dictar de una vez las cartas. No, hermano, no le dio la misión en ese encuentro sobrenatural, no le dio la misión por completo en ese encuentro sobrenatural que tuvo con Jesús. Se le dijo, ve a la ciudad, entra ahí y empieza tu caminar.
Y ahí se te va a decir qué hacer. No es que en el momento que entró, los que estaban en la ciudad le dijeron todo lo que tenían que hacer. No, hermano, empezó el proceso. Y cada paso que daba Saulo de Tarso lo hacía transformarse y cambiar y entender y aprender y mejorar su condición y su relación con Dios. Él se aferró a Dios, él buscó aferrarse a Dios y no soltó al Señor, no porque no lo había bendecido. Pablo sabía que era muy bendecido. No soltó a Dios porque sabía que su vida estaba en un constante avance, pero también estaba en un constante ataque. Y entonces conforme más avanzaba, más lo atacaban. Y entre más crecía, más lo atacaban. Y entre más superaba la adversidad y mejor apóstol se volvía y mejor maestro de la palabra y más revelación de las cosas espirituales tenía, más fuerte era el aguijón que lo abofeteaba. Él oró al Padre, le dijo, no, quítame este aguijón. Oré al Señor, dice Pablo, para que me quitara el aguijón y el Señor me dijo, no, no te lo vamos a quitar. Entonces, cuando nosotros pensamos que en el momento sobrenatural de nuestro encuentro con Jesús, es decir, ahora nos encontramos con Jesús y vemos que Jesús, vemos que el encuentro con Jesús es el principio de algo sobrenatural, no es todo el destino, es solo el principio del camino. Ahora Jacob tiene un encuentro con el Señor, pero su camino ya tenía un largo proceso de un trato con el Señor. La promesa viene desde Abraham, trasciende hacia Isaac y ahora va sobre Jacob. Pero Jacob no alcanza a entender ni alcanza a aceptar el llamado que Dios le está haciendo a su vida. Así es que cuando lo vemos en Peniel aferrándose al ángel y diciéndole al ángel, no te suelto hasta que no me bendigas, diciéndole al Señor, algunos teólogos dicen que era el mismo Señor Jesús al que se estaba aferrando Jacob, y otros dicen que no, que era un ángel del Señor, otros dicen que era el Espíritu Santo, en fin, la teología, cuando algo no nos explica cuando la Biblia no nos explica algo, de pronto nosotros queremos llenar los espacios y los huecos con teorías y con explicaciones teológicas que justificamos incluso con textos bíblicos. Pero yo no voy a entrar en ese dilema, yo solamente te digo que era la presencia del Señor a la que él se estaba aferrando. Y Jacob le dice al Señor, le dice a este ángel, a este ser espiritual, dice, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y nosotros, tal pareciera que nos queremos aferrar al Señor, vamos a la iglesia, oramos, leemos la palabra, nos consagramos, buscamos la presencia del Señor, le servimos, tal pareciera que lo hacemos para que el Señor nos bendiga. Y algunos creen que han logrado convencer al Señor, porque de pronto he escuchado testimonios que dicen, no, yo le sirvo al Señor desde hace 20 años y hoy el Señor me ha bendecido y miren mi casa y miren mis bienes y miren mi casa y familia y miren mi ministerio, porque me he esforzado durante 20 años. Es decir, durante 20 años se aferró como Jacob para que Dios lo bendijera. Es más fuerte que Jacob, más tremendo que Jacob, porque Jacob se aferró una noche. Y el otro aguantó 20 años, ¿no? Para que Dios lo bendijera. Y entonces creemos que entre más nos aferramos al Señor, más pudiéramos alcanzar de Él. Es decir, más mérito tenemos para lograr un propósito en el Señor, más mérito tenemos para alcanzar el plan del Señor y lograr que el Señor haga de nuestras vidas algo extraordinario. Como si nuestro mérito fuera ese. Lo que no nos damos cuenta es que antes de Peniel, hubo un Betel. Antes de que Jacob se encontrara con el ángel del Señor en Peniel y se aferrara a él y le dijera, no te suelto hasta que no me bendigas, algo que Jacob provocó, porque si tú lees el pasaje completo, te darás cuenta que Jacob dijo, a ver, toda mi familia, uno los mando por acá y otro los mando por allá, los cruzó del otro lado del río y finalmente se quedó solo. Y Jacob, buscó al Señor. En Betel, él no buscó al Señor. En Betel, él venía huyendo, hermano. Venía huyendo de su hermano que lo quería matar. Y en pleno desierto, ahí donde le agarró la noche, ya después de correr y correr de las manos, de las garras de su hermano que lo quería matar, de pronto se cansó, se paró y agarró una piedra para dormir y se puso a dormir. Y ahí en ese encuentro, un encuentro sobrenatural, a mí me parece más extraordinario y más impresionante el encuentro que tiene en Betel que el que tiene en Peniel. En Peniel era parte del plan del Señor y sucedió varios años después, hermano. Pero el encuentro en Betel es algo que no buscó Job, es algo que no
había preparado Job, que no había dispuesto su corazón de encontrarse con él. Déjeme leerlo. Usted puede leer todo el pasaje completo acerca de esto, pero déjeme leer solamente un fragmento. Ahí en Génesis capítulo 18, gracias por sus comentarios. Ahorita leo el comentario de la hermana Elizabeth Rivera. Hermana, perdóneme, es que mi celular, la letra es muy chiquitita, pero ahorita lo voy a abrir aquí en la computadora para poder leer todo su comentario. Eh, ya abrió. Dice la hermana Elizabeth Rivera, yo creo que desde que recibimos el plan de salvación, ahí tuvimos el encuentro, porque Él nos amó primero. El estar en el camino, vamos haciendo esa transición, porque nuestra forma de ver las situaciones y la forma de hablar y actuar en las situaciones va habiendo esa transformación. Sí, la hermana nos dice que el encuentro con el Señor, nuestra salvación, el momento en que nos encontramos con Él, es el principio del camino. El resto del camino es la transformación que va sucediendo en nuestro hablar, en nuestro andar, en nuestra forma de ser. Esa es la transformación que vamos teniendo con nuestro Señor. Yo creo que sí, yo creo que el encuentro que tenemos con el Señor pudo haber sido sobrenatural, pudiste haber sido quebrantado al llanto y derramado ahí tu corazón, pudiste haber sido en algo muy sencillo como tener la convicción de arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón al Señor y recibir a Cristo en tu corazón. Puede haber sido ese momento. Eh, y, y pudimos tener ese momento. Cada uno de nosotros lo tiene de manera distinta. Ese es el momento en el que Dios nos encuentra y nos da salvación. El resto del camino, como le sucedió a Pablo y como le sucedió a todos los apóstoles, el resto del camino es ese andar hacia el crecimiento y hacia una mejor relación con el Señor. Pero todo ese trayecto de crecimiento y de transformación que nos menciona la hermana Elizabeth Rivera, todo ese tiempo de transformación que tenemos en nuestra vida, lo tenemos que hacer aferrados a Él. No, lo tenemos que hacer pegados a Él, no lejos de Él. Y entonces yo creo que el Señor trata con nosotros de manera muy personal. Por eso no es lo mismo de lo que Dios hace con Juan que lo que hace con Pedro. No es lo mismo lo que Dios hace con Pedro que lo que hace con Pablo. No es lo mismo lo que Dios hace con Pablo que lo que hace con Tomás o con lo que hace contigo. Es una situación diferente. Por eso Dios es un Dios personal. Es un Dios que tenemos que encontrar y reconocer nosotros y darnos cuenta que Él está preparando el momento para nuestra transformación. Él quiere llegar a nuestras vidas. Por eso les mencionaba el caso de Jacob. Nos emociona el momento en Peniel con Jacob y cómo se aferra hasta lograr la bendición. Yo te sugeriría que no te aferres tanto a un Peniel. Puede suceder un Peniel en tu vida donde ya estás al límite, donde están a punto de cortarte la cabeza, donde está en peligro tu vida, tu familia, tus recursos, tus bienes, todo lo que has trabajado toda tu vida, y de pronto ya no tienes más que aferrarte a Dios, puedes tener un Peniel. Pero me gusta más Betel, porque Betel no lo preparó Jacob. Betel fue un momento que Dios preparó para Jacob. Y miren, Génesis capítulo 28, dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 19. Después puede leer todos los capítulos de Génesis y leer la historia de Jacob. Es maravillosa la historia de Jacob. Pero ahora vamos a leer en el capítulo 28, versículo 10 al versículo 19. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Aquí va huyendo ya de su hermano porque le robó la primogenitura de la bendición de su padre. Por supuesto ya es algo que eh, Esaú, su hermano, había perdido por un plato de lentejas, pero él se disfrazó y engañó a su padre y entonces Isaac lo bendijo a él como primogénito en lugar de a Esaú, que era el primogénito. Y entonces sale huyendo porque su hermano lo quiere matar y dice que cuando salió huyendo, dice el versículo 11, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar, perdón, de aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y en su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová,
el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15. He aquí, ojo con esto, he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta palabra de parte del Señor a mí me vuela la cabeza. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Fíjese el pensar de Jacob. Dice, qué terrible es este lugar. Yo conozco iglesias que se llaman Betel, porque Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Eso significa Betel. Y resulta que para Jacob, Betel, es decir, la casa de Dios y puerta del cielo, era un lugar terrible, porque allí estaba Dios. Se imagina, nosotros anhelamos la presencia del Señor y Jacob está huyendo de la presencia del Señor, no solo de su hermano, también del Señor. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Por eso les digo que me gusta más un Betel que un Peniel. Porque en Peniel queremos aferrarnos a la bendición del Señor. Creemos que si nos aferramos tanto como Jacob, entonces Dios nos bendecirá. Pero en este pasaje, lamentablemente, Jacob no era consciente del lugar en el que estaba, ni era consciente de la presencia de Dios en su vida, en la vida de su padre, en la vida de su abuelo, y en el plan que Dios tenía para ellos y para Jacob y para toda la descendencia y para todas las familias de la tierra a través de ellos. Él no tenía la menor idea de esto. Podemos culpar a Isaac, podemos culpar a Abraham, pero lo que sí era cierto es que Jacob no tenía idea de esto. Y este momento en Betel, este momento de este encuentro que tiene Jacob, no lo provocó Jacob, lo provocó Dios. Y entonces Dios le dice a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he dicho. Voy a hacer contigo todo lo que he dicho, es decir, te voy a bendecir a ti y a tu descendencia, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta tierra te vas a extender al norte, al sur, al oriente, al occidente, te vas a extender para todos lados, y tu familia va a ser muy bendecida, y tú vas a ser muy bendecido, y tus generaciones van a ser muy bendecidas. Pero no te voy a dejar, le dice Dios a Jacob, no te voy a dejar hasta que haya hecho todo lo que he dicho. Voy a hacerlo contigo. Y por eso prepara este encuentro, para decirle a Jacob, voy a hacer esto contigo. Yo sé que Dios muchas veces ha hablado contigo y te ha dicho todo lo que va a hacer contigo. Bendecirte, sanarte, restaurar tu familia, salvar a tus hijos, prosperarte, darte un ministerio, desatarte dones. Te ha profetizado, lo has leído en la Biblia, has escuchado un mensaje, te has animado, te has sentido motivado y dices, wow, Dios va a hacer todo esto conmigo, pero de pronto te encuentras que te haces a la idea que tienes que tener un Peniel para que Dios haga todo lo que te dijo en Betel. Pero yo estoy convencido, te lo digo de corazón. Creo que Peniel es solamente un momento de la confirmación de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo desde Betel. Han sucedido muchas veces en tu vida muchos momentos de Betel. Has tenido en tu vida muchos momentos de promesas, muchos momentos de revelación, muchos momentos de una palabra que te anima a creer, pero te encuentras con todo un proceso. Jacob, no crean que saliendo de Betel todo le fue de maravilla, no, le fue mal. Las cosas no le resultaron como él precisamente esperaba. No fue como que muy agradable su andar después de Betel.
Pero lo que era cierto es que Dios iba a cumplir lo que le había dicho a Jacob. No voy a detenerme, Jacob, no te voy a soltar, voy a estar contigo. Mire que Jacob anduvo haciendo de las suyas. Y aún así Dios dijo, voy a cumplir lo que he dicho acerca de ti. Después tiene que tener un encuentro en Peniel para arrepentirse y decir Jacob, híjole, sí, hubiera estado maravilloso que después de Betel todo se hubiera cumplido, pero no, Señor, caminé haciendo mi perfecta voluntad. Bueno, mi increíble voluntad, mi necia voluntad, en lugar de escuchar lo que tú tenías que decir. Por eso Dios le dice a Pablo, a Saulo, entra a la ciudad y haz lo que se te diga. Eso es lo que le dijo. Entra a la ciudad y haz lo que te diga. Jacob no hizo lo que Dios le dijo. Jacob, de hecho, Jacob ni siquiera consideraba a Dios su Dios. Era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac, pero no el Dios de Jacob. Fue hasta Peniel cuando Jacob reconoce que Dios es el Dios de Jacob. Y ni siquiera dice Jacob, el Dios de Israel. Porque ahora era Israel, ya no era Jacob. Hermano, hermana, Dios ha preparado momentos para hablarle a tu vida, para cambiar tu vida. No tienes que aferrarte solamente a un Peniel, a un momento donde te aferras y te sujetas a Él y no lo sueltas. Señor, aquí voy a estar en la vigilia de oración y voy a estar oyendo al pastor hasta las 10 de la noche, 10:30 que termina, no, 10. A las 10 de la noche que termine el pastor, y lo voy a estar oyendo, me voy a desvelar porque mañana tengo que entrar a las 5 de la mañana, pero ahí voy a estar aferrado hasta que me bendigas. Hermano, no tienes que aferrarte a un Peniel solo por el hecho de buscar la bendición de Dios. Él ya te quiere bendecir desde Betel. Y no pasó un día, 2 días, pasaron años. Años antes de que Jacob volviera a Peniel. Y es ahí en Peniel donde Jacob tiene que reconocer que estaba equivocado, que el Dios de sus padres también era su Dios. Y por eso le dice, bendíceme. Y Dios le dice, bueno, pues que no te he bendecido. Ve tu descendencia, ve cuántos hijos tienes, ve cuánto ganado tienes, ve cómo te he prosperado, cómo te he librado de la muerte, porque eso me pediste que te librara de la muerte, me pediste que volvieras a tu casa de tu padre, me pediste que te prosperara, me pediste que tuvieras descendencia, me hiciste prometerte, tú hiciste un trato conmigo y me prometiste que me ibas a dar los diezmos y no me diste nada. Y sin embargo yo sí te bendije, yo sí cumplí mi parte. ¿Cómo te voy a bendecir más? Dice el Señor. ¿Cambiándote el nombre? Cambiándote el nombre es el reconocimiento que tú haces de la vida equivocada que llevaste. He escuchado cristianos que dicen, ay, pastor, que Dios me cambie el nombre porque ya no quiero ser fulano, quiero ser perengano porque perengano sí tenía un nombre glorioso, yo no. Hermano, yo crecí con un nombre, yo me llamo Axayácatl. Y yo crecí con un nombre que me causó traumas infantiles, de verdad. Y crecí con un trauma por mi nombre. Yo le decía a mi papá, ¿por qué me pusiste este nombre? Hasta que empecé a descubrir la historia de Axayácatl, hasta que empecé a saber, ahora entiendo por qué estoy en Chalco. Pero empecé a darme cuenta que el significado de mi nombre, yo podía darle otra intención a mi nombre. Que Dios no necesitaba cambiarme el nombre. Que alguna vez me dijo, sé como Josafat, y alguna vez pensé en cambiarme el nombre a Josafat. Pero dije, no, Axayácatl está bien. Podré seguir el ejemplo de Josafat, pero Axayácatl está bien. Porque el hecho no es cambiar tu nombre, es cambiar tu persona. Es cambiar tu forma de conducirte. Es cambiar lo que Dios quiere hacer para que se cumpla lo que Él prometió que haría. Muchas de las cosas que Dios te ha prometido que quiere hacer no han sucedido porque no has cambiado tu corazón. No, no el nombre, el corazón. Porque Dios está esperando que tu vida sea llevada por una mejor, por una mejor relación con Él. Y entonces cuando me preguntan a mí, ¿por qué sigo creyendo en Dios? ¿Por qué me sigo aferrando a Dios? Es porque sé que Dios dijo algo que haría en mi vida y Él no ha terminado conmigo. Probablemente he sido terco y he sido como barro terco en las manos del alfarero. No he tomado la forma que el alfarero quiere darme. Y entonces el alfarero ha tenido que deshacer esa obra que había empezado y volver a empezar en mi vida. Sé que eso ha pasado muchas veces,
pero sé también que no me puedo separar de Él, que no me voy a soltar de Él. Mire, Filipenses capítulo, estoy terminando ya. Hermana Elizabeth nos manda un mensaje, dice, lamentablemente, esto se ve en las congregaciones, buscamos el Peniel y no Betel, porque pensamos que por lo que hacemos y no por lo que es Dios. Exacto. Es correcto. Muchas veces pensamos que es mejor lo que nosotros podemos hacer que lo que Dios ha preparado para nosotros. Para mí me encanta Betel. A Jacob le aterró Betel. No estaba acostumbrado a algo así. Nosotros también nos aterra tener un Betel, porque no tenemos el control de ello, porque no podemos controlarlo, porque es algo que Dios preparó. Es algo que no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver todo con Él. Es lo que Él es lo que Él hace, es lo que Él ha prometido, es su palabra sobre nosotros. Y entonces nos encanta Peniel porque ahí sí yo peleo y me aferro y lucho y busco la bendición. Pero Betel, en Betel fue que Dios le dijo a Jacob, no te voy a dejar hasta que haya hecho esto contigo. Así que cuando se aferra en Peniel al ángel del Señor, cuando se aferra Jacob en Peniel al ángel del Señor, resulta que Dios dijo, pues sí, esto es lo que estaba esperando, que reconocieras que tienes un pasado y que necesitas ser cambiado. Por eso ya no será tu nombre más Jacob, sino Israel. Y nuevamente, el cambio, la transformación, el toque, viene de parte de Dios. No fue que Jacob se aferró a buscar la bendición. Entonces cuando me dicen, ¿por qué te aferras al Señor? No es por lo que yo puedo hacer. De verdad, si Dios presentara una radiografía de mi vida y de mi vida espiritual y de mi vida personal delante de ustedes, y el Señor dijera, a ver, Axa, esta es tu vida y así van a saber los hermanos quién tú eres, créanme, estaría avergonzadísimo delante de todos ustedes. Pero sé que el Señor no busca avergonzarme, pero sí quiere transformarme. Y entonces yo me presento delante de Él y le digo al Señor, Señor, perdóname, renuévame, transfórmame, haz en mí, Señor, lo que tengas que hacer. Es tu obra de misericordia sobre mí y no mis obras, y no mis obras de justicia, de trapos de inmundicia, dice Pablo. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 17, dice la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, me encanta esto de Pablo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Sabe? El apóstol Pablo sabe reconocer que él todavía no es perfecto. Por eso les decía que el camino de la transformación de Pablo es todo un proceso que él va aprendiendo y va madurando. Y entre las cosas que aprende y madura, es decir, que él puede reconocer de sí mismo, es que él no era perfecto. Y decía, pero no me voy a detener. ¿Por qué sigo creyendo en el Señor y por qué me sigo aferrando a mi fe? No porque sea perfecto, no porque me haya logrado ya la perfección y entonces me aferro porque soy un santo que busca ser glorificado y que busca ser el testimonio ante el mundo de la santidad. No, hermano, me aferro porque sé que todavía no soy perfecto. Y me aferro a Dios no porque estoy esperando su bendición, me aferro a Dios porque sé que Él me ha bendecido. Jacob se aferra al Señor porque quiere una bendición, cuando Dios ya le había bendecido antes. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra.
Se lo prometí a tu padre, se lo prometí a tu abuelo, y te lo prometo ahora a ti. En ti serán benditas las naciones de la tierra, las familias de la tierra. Y no te dejaré hasta que todo esto lo haya hecho. Tu territorio, tu extensión de territorio será tan grande para la derecha, para la izquierda, para el frente, para atrás. Te vas a extender tanto y tu familia, tu descendencia va a tomar esta tierra. Y entonces te voy a mostrar la gran bendición. Eso se lo dijo antes de Peniel. Y entonces el otro, aferrado en Peniel, le dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Y el Señor, yo creo que se cruzaba de brazos y dice, pues ya te bendije en Betel, te dije todo lo que iba a hacer. Ok, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Soy Jacob. Ah, ok, qué bueno que reconoces que eres Jacob, porque tienes una historia que necesita ser transformada. Y le toca la coyuntura del muslo, y entonces ahora, no solamente como una evidencia de que lo había tocado y de que lo había bendecido, sino como un testimonio de que su vida tenía que ser transformada. Hay cosas que nos pasan en las que Dios deja huella, no un muslo dislocado, cosas en las que Dios deja huella en tus recuerdos, en tu espíritu, en tu alma, donde dice, ¿te acuerdas de este momento? Este momento fue el que te llamé para transformarte. Es donde empezamos a trabajar contigo. Es donde te despertaste en un momento de enfriamiento, donde te estabas enfriando. Te toqué y te desperté para que volvieras a tomar el rumbo. A veces nos duelen esos momentos de Peniel, pero el Señor ya nos había bendecido desde Betel. Entonces, desde antes el Señor ya había tenido un plan. Por eso Pablo dice, no soy perfecto, pero sigo adelante, me aferro a ver si logro sujetarme de algo de Cristo. No de mí, no de mis obras, no de mi conocimiento, no de mi revelación, sino de lo que es Cristo Jesús. Busco aferrarme a Él. Y entonces nosotros, tú y yo, nos aferramos al Señor porque buscamos en Él. No porque seamos perfectos, sino porque sabemos que Él quiere hacernos perfectos. Y caminamos hacia esa perfección. No logramos ya la obra perfecta por nuestros propios méritos, pero sabemos que su obra es perfecta en nosotros. Él nos va perfeccionando en cada momento. Pastor, pero ¿cómo le hago si vuelvo a fallar? Pablo nos da el consejo aquí en el versículo 16. Mire, le voy a leer otra versión del versículo 16, porque quizás con eso te pueda quedar más claro lo que Pablo está diciendo ahí en el versículo 16. Déjeme leerle la nueva traducción viviente del versículo 16. Nueva traducción viviente del versículo 16. Dice, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Pablo nos dice, todavía no somos perfectos, todavía no llegamos a la perfección, pero ya tenemos un avance. No somos las mismas personas que éramos antes. Nos equivocábamos mucho, estábamos esclavos del pecado, cometíamos aberraciones, teníamos iniquidad en el corazón, actuábamos con malicia. Dice Pablo, todavía no somos perfectos, todavía yo mismo no soy perfecto. Pero una cosa hago, busco agarrarme de Cristo y de lo que Cristo quiere hacer conmigo. Ahí me agarro de la obra de Él en mi vida. Ese es lo que me voy a sujetar. Y luego en el versículo 16 dice Pablo, debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Es decir, no retrocedas. No retrocedas. Ok, sí, Ian. Vamos a orar por ti, hijo. O si eres Ian o Alfonso, Adriana. Claro que sí, vamos a estar orando por tu sanidad. En el nombre de Jesús. Entonces, dice Pablo en el versículo 16, debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. A lo mejor ya superaste el ser mal hablado. Aférrate a eso, no vuelvas atrás. A lo mejor ya superaste tus problemas de adicciones. Aférrate a eso. No vuelvas atrás, no vuelvas a retroceder. A lo mejor ya superaste tu mal carácter, que eras explosivo, enojón, te molesta. Ok, ya lo superaste. No descalifiques la obra de lo que Dios está haciendo. Es que ya había avanzado algo, pastor, pero volví a retroceder. No, aférrate a lo que ya lograste. Seguramente falta mucho por recorrer o faltan cosas por hacer o cosas por cambiar. Por supuesto, estoy seguro que hay cosas que todavía no logras cambiar, pero estoy seguro también de que Dios no te ha dejado. Ok, Sian, gracias, hijo, vamos a orar por ti. Gracias por avisarme, por tu sanidad en el nombre de Jesús. Así es que es verdad que
no somos perfectos todavía, pero ya llevamos un avance, ya llevamos un logro. Ya no estamos asustados en Peniel, perdón, asustados en Betel. Ya avanzamos, caminamos, cometimos errores, vimos la mano del Señor que nos prosperó, escuchamos su consejo. Jacob escuchaba el consejo del Señor acerca de las ovejas, hermano. Cuando su suegro lo quiso estafar con respecto a las ovejas, él escuchó lo que el Señor le dijo y entonces él fue prosperado. Entonces, hay cosas que Dios está obrando ya en ti, que Dios está logrando un avance, que está logrando un cambio, que está mejorando en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu negocio, en tu salud. Hay cosas que Dios está haciendo. Ok, no retrocedas en eso. Aférrate, ya lo logré, Señor. Ok, ya dimos un paso hacia adelante. Hasta aquí, ok, todavía me faltan 100 escalones por subir, pero ya estoy en el escalón 100. Eran 200 y estoy a la mitad. Entonces, Señor, ya llegué al escalón 100. No voy a volver a empezar desde abajo. Aquí estoy, Señor, aquí este logro, hasta aquí vamos, hasta aquí hemos llegado, voy a continuar, voy a perseverar. Algunas cosas vendrán a mi mente para confundirme, para hacerme retroceder, para hacerme creer que no soy digno hijo de Dios, pero el Señor me está transformando y sigo hacia adelante. Sé que el Señor ya me perdonó, sé que el Señor ya me lavó, sé que el Señor me ha transformado y que Él quiere obrar en mi vida. Por supuesto que sé que Dios no me ha dejado, como no dejó a Jacob. Hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas en nosotros. Hay muchas cosas que necesitan ser transformadas en nosotros para que seamos perfectos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hay muchas cosas que todavía tenemos que corregir. Hay actitudes, pensamientos, pecados que tenemos que desarraigar de nuestro corazón y sacarlos de una vez por todas. Pero no menosprecies la obra que el Señor ya está haciendo en ti. No descalifiques su trabajo y la obra del Espíritu Santo en tu corazón. No menosprecies la sangre que fue derramada en la cruz para el perdón de tus pecados. Aferrémonos a lo que hemos logrado hasta ahora, lo que hemos alcanzado, y no por nuestros méritos. No estoy hablando de tu esfuerzo meritorio que te logra a llegar, te lleva a ser un buen cristiano. No, la obra del Señor en nosotros, lo que Dios está haciendo en nosotros. Ahí continuemos, partamos de donde nos quedamos. Hoy continuemos en el amor del Señor. Hoy perseveremos en la santificación. Hoy perseveremos en la oración. Pastor, pero es que yo nada más oré la semana pasada un día. El domingo que fue a la iglesia fue el único día que oré. Ok, esta semana ora dos. Y sí, y luego tres, y luego cuatro, y luego lee la Biblia, un capítulo, y de repente ya lees dos, y de repente ya estás leyendo toda la semana, y es un hábito constante en tu vida, leer y meditar en la palabra del Señor para perseverar en ella. No retrocedemos. Perseveramos. Nos aferramos hasta lo que nos aferramos en lo que hasta ahora Dios ha hecho con nosotros. Y de ahí continuamos. Porque el plan de Dios es que seamos perfectos. Por eso Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, sigo hacia adelante. No me voy a detener, no voy a darme por vencido, voy a perseverar, porque hay algo que Dios ya hizo en mí y de eso nadie me lo va a quitar. Termino con esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y entonces cada vez que alguien me pregunta, ¿por qué sigue siendo cristiano? Porque yo siento en mi vida cómo Dios me está perfeccionando, cómo Dios está afirmando mis pasos, cómo cada vez soy una mejor persona y tomo mejores decisiones, cómo Dios me fortalece cuando siento que no puedo más, cuando estoy cansado, cuando las cosas se me complican. Él me da fuerzas y Él me establece en una condición de seguridad y de estabilidad, no solamente financiera, sino emocional y espiritual, para que mi vida no se tambalee ante las circunstancias, porque estoy edificado sobre la roca. Y entonces Dios está obrando en tu vida. ¿Por qué no dejo de congregarme? ¿Por qué me falta mucho por aprender? ¿Por qué no dejo de leer la Biblia? Porque Dios sigue enseñando a mi vida. ¿Por qué no dejo de orar? Porque lo necesito.
¿Por qué lo busco todo el tiempo? ¿Por qué hablo de Jesús? ¿Y por qué ocupo mis redes sociales para hablar de Cristo? Porque Dios es bueno. Así es en nuestras vidas. Así es en nuestras vidas y nos aferramos a ello. Ok, vamos a orar. Vamos a despedirnos hasta aquí. Déjeme leer estos mensajes. Ian, sí, vamos a orar de una vez, hijo, por ti, porque sé que tienes que ir a descansar. Vamos a orar de una vez por ti y por tu sanidad. Elizabeth Merino dice, yo pido oración dando gracias a Dios por todos los niños que están saliendo de la primaria. Ah, gracias, sí, claro. Se cierran muchos ciclos escolares. Ya los niños están, algunos están saliendo de vacaciones, algunos están cerrando, haciendo sus clausuras todavía, pero también vamos a orar por los pequeñines, por los de que salen de la primaria. Gracias, hermana Elizabeth Merino, vamos a orar por ello. Y vamos a aprovechar. Quiero dejarlo hasta aquí, creo que lo que he tenido que decirte ya te lo dije. Déjenme orar. Vamos a hacer dos oraciones, una por las peticiones que me están haciendo, Elizabeth Merino, Ian, que me están pidiendo que oremos, Ian, por su salud para que se recupere, y por Elizabeth Merino, que nos pide que oremos por todos los niños que salen de la primaria. Claro que sí. eh, Vamos a orar y después quiero orar porque esta palabra que acabo de enseñarte produzca vida en ti. Que no te sigas menospreciando, hermano, no te sueltes del Señor. No, por favor, no te sueltes. Sé que a veces es difícil, pero no te sueltes. Y sigue aferrándote al Señor. No porque esperas que te bendiga. Él ya te bendijo en Betel. No esperes que te bendiga. No te sueltes de Él porque Él sigue obrando, porque Él no se ha detenido en ti, porque Él seguirá perfeccionando tu vida para establecerte, para afirmarte, para prosperarte, para hacerte crecer, para que seas la persona que Él dice que tú eres. Por eso no me suelto, porque espero algún día poder llegar a ser la persona que Él dice que yo soy. Amén. Oremos por Ian y oremos por todos los pequeñines que salieron de la primaria, que sean muy bendecidos y que Dios los haga prosperar. Vamos a orar por la salud de Ian. Eh, que el Señor le bendiga. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque podemos confiar en ti y esperar en ti. Hoy te pedimos por Ian en el nombre de Jesús. Él pide por oración por su sanidad. Señor, la enfermedad trata de sacar ventaja y afligir el cuerpo, trayendo dolor, síntomas y malestares que nos afligen. Pero tú eres quien llevó todas nuestras dolencias, todas ellas, desde la más pequeña a la más insoportable. Tú llevaste todas nuestras dolencias y dice tu palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Padre, te pido que esta palabra llegue a la vida de Ian y él sea sanado por completo y reciba la sanidad en su cuerpo y el alivio a su cuerpo en el nombre de Jesús. Restáurale en el nombre de Jesús. Y aquellos también que están pasando por enfermedad sean sanados ahora en el nombre de Jesús. Bendigo a la hermana Irma Astudillo que también está pasando por problemas de salud. La bendigo en el nombre de Jesús. La hermana Irma Castañeda, la bendigo en el nombre de Jesús. La hermana Olga también sea muy bendecida y haya sanidad a su cuerpo en el nombre de Jesús. Todos ustedes y por quienes no menciono por nombre, pero sé Señor que tú sí los conoces y sabes quién está pasando por enfermedad ahora y con esta palabra enviamos la palabra de sanidad que trasciende el tiempo y el espacio y el cumplimiento de Isaías 53 que obra y habla y declara, Señor, sobre sus vidas la sanidad que tú conquistaste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario por medio de tu llaga. Gracias. Gracias, Señor, porque tu milagro, el milagro de sanidad llega a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por todos los pequeñitos que han salido de la primaria, que han terminado este ciclo escolar, esta etapa primera de su educación. Sé, Señor, en el nombre de Jesús, que el camino comienza y que en este proceso de andar del aprendizaje y de la educación, ellos serán fortalecidos. Guíales por caminos de bendición, fortalece sus siguientes niveles, la secundaria, la preparatoria, la universidad, hasta donde ellos quieran llegar, sean bendecidos y prosperados en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres fiel y verdadero y porque tú obras
en el nombre de Jesús en sus corazones. Guarda a estos pequeñitos en tus manos para que ninguna trampa, ninguna acechanza del enemigo prospere contra ellos. Llévalos con bien hacia su camino y hacia su andar, y tu plan y tu propósito también se cumplen en ellos. Gracias Dios por la bendición de haber concluido este nivel de estudios, porque su esfuerzo, su dedicación, su empeño, el empeño de sus padres y de la dedicación de ellos también ha traído fruto, que es la conclusión de este nivel de estudios. Los bendigo, Señor, y sé que no será el final, sino solo el principio de aquello a lo que tú quieres llevarles y llevarles a conquistar en el nombre de Jesús. Estén en el hueco de tu mano, protegidos, para que tu plan y tu propósito se cumpla en sus vidas. Gracias también por todos los demás que terminaron algún nivel de estudio. Los bendecimos, llévalos con bien y a los prosperar a todos. Gracias, Padre, por toda tu misericordia y por tu bendición. Gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a orar porque esta palabra te bendiga, te ayude y te haga crecer. Escúchala, vuélvela a escuchar, vuelve a recibir del Señor esta palabra, que el Señor te bendiga. Recuerda, es bonito el Peniel, es bonito ese encuentro sobrenatural con el Señor, pero Dios ya te bendijo en Betel. Así es que créelo, cree y camina en esa bendición. Cree y aférrate a Dios, no porque estás esperando que te bendiga, sino porque sabes que Él ya te ha bendecido y lo que viene para tu vida es mucho mejor de lo que tú puedes imaginarte. Así es que espero que esta palabra te edifique, te ayude y te haga prosperar siempre. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Bendigo a todos mis hermanos y hermanas que escuchan este mensaje, que toman el tiempo para escuchar con atención tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que sean muy bendecidos por ella y que esta palabra produzca vida, prosperidad, un cambio de mentalidad y el anhelo de estar aferrados a ti, sabiendo que somos bendecidos por tu mano. Hoy nuestras vidas tienen una gran bendición de parte tuya, porque no solamente somos tocados por tu palabra, sino también porque nos lleva a la perfección, nos afirma, nos fortalece y nos establece en tu perfecta voluntad. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Gracias a Dios, he ido leyendo sus mensajes de los que han ido apareciendo aquí. Espero no haberme brincado ninguno. Elizabeth Merino dice gracias a Dios por su vida. Gracias, Elizabeth, gracias a Dios también por sus vidas. Olga nos dice gracias, pastor, buenas noches a todos. Hermana Olga, Dios le bendiga, Dios le siga fortaleciendo y dando sanidad. Ian también nos dice buenas noches, pastor. Gracias por ahí. Elizabeth Rivera dice gracias por la enseñanza, Dios les dé sanidad a Ian en el nombre de Jesucristo. Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Gracias, hermana Elizabeth Rivera. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí y acompañarnos toda la transmisión. Dios les bendiga. Gracias a todos. Compartan el video, dejen sus comentarios, dejen su like. Si tú estás oyendo el mensaje no en vivo y lo estás oyendo posteriormente, igual deja un comentario. Yo los leo porque a mí me llegan los avisos de que dejaste un comentario y yo puedo leer tus comentarios. Por ahí nos dejó su like Elizabeth Rivera. Gracias, hermana. Salomé Espinosa Salo, un abrazo fuerte. Oscar Marín, gracias, Oscar. Dios te bendiga. Berito, gracias, Dios te bendiga. Elizabeth Merino, gracias, Elizabeth Merino. Blanca Rosales, un abrazo fuerte, Blanca. Teresa Olga Martínez, gracias. Gracias, hermana Olga, Dios te bendiga. Ian, gracias, Ian, Adriana, Alfonso, sean muy bendecidos. Dios sea con ustedes. También por ahí nos dejó Claudia González. Claudia, Dios te bendiga. Un abrazo hasta Guerrero. Angélica Rosas, gracias, Angie. Dios te bendiga. Un abrazo también para ti. Hasta Quintana Roo, si no me equivoco, Angie, perdóname si me equivoco. Y Alejandro García, gracias a todos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo desde la casa del Señor, ahí en el templo de la comunidad Manto Nuevo. Esperamos que las transmisiones en vivo ya desde el templo ya no tengan interrupción. Por ahí me hicieron llegar un mensaje de que ya se veía bien la transmisión, que era buena calidad. Gracias. Ahora resulta que la mala calidad la tenemos aquí en casa, desde donde hacemos la transmisión de los martes. Pero espero en el Señor que esto también mejore. Eso ya es cuestión de la compañía que nos brinda el servicio de internet. Pero gracias a todos por sus bendiciones. Gracias por sus oraciones, por este ministerio, por su servidor. Yo soy el pastor Axa Macedo, por mi familia. Gracias por orar por mi familia. De verdad les agradecemos mucho. Gracias por sus ofrendas, sus semillas, sus diezmos, lo que nos hacen llegar a este ministerio. De verdad, gracias. De verdad,
Estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha llamado a servirle y tener un pueblo maravilloso como ustedes a los que les servimos. Gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Adiós.